Para esta primera parte del video, lo que vamos a hacer es un circuito que tenga 3 sensores de entrada, que va a ser A, B y C respectivamente. En este caso se van a reemplazar los sensores por un dip switch que va a simular las entradas de cada uno de los sensores. Cuando el sensor A llega a cierta temperatura, que en este caso va a ser el 4 binario, va a accionar el ventilador. Cuando la entrada B llegue a una temperatura que va a ser más alta que la A, que en este caso va a ser el 6 binario, se va a accionar una luz de emergencia, pero también va a seguir prendido el ventilador. Y finalmente, en la temperatura más alta, que va a ser el número 7 binario, se va a accionar un timbre de evacuación, mientras que siguen prendidos la luz de emergencia y el ventilador. Entonces, siguiendo las indicaciones que se nos dejó para hacer el circuito, es como hacemos la tabla de verdad, y en base a eso sacamos esta ecuación de aquí, que es tomando, todas las ecuaciones de aquí, es la ecuación de cada salida, tomando tomando los unos en cuenta. Se simplifica y se obtiene esta y esta que no necesito de simplificarse. Aquí tenemos ya el circuito con todas las entradas ya simplificadas. En este caso, el LED azul va a corresponder a la salida del ventilador, el LED verde va a corresponder a la salida de la luz de emergencia y el LED rojo corresponde a la salida del timbre de evacuación. Entonces, en el caso donde los 3 switches están apagados, ninguna salida tiene que estar activa, y como lo dicta la tabla de verdad, y tampoco durante las primeras combinaciones, por así decirlo. En esta combinación prende el ventilador, que corresponde a la fila 5 o al 4 binario. En la penúltima fila se enciende el ventilador, pero también la luz de emergencia, y al final pues quedan todos encendidos. En la segunda parte del video tenemos que encontrar la función lógica y la tabla de verdad de todo este circuito. Y la función lógica pues la obtenemos de la misma imagen, analizando primero pues desde las entradas para ir desarrollando hacia la salida, y al final esta es la función lógica que nos queda y esta es la salida. En el circuito de la segunda parte del video, pues aquí tenemos las 3 variables de entrada y tenemos la salida del circuito. Al principio no tiene por qué prender ninguna cuando todos los switches están apagados. Después solamente vuelvo a prender, después vuelvo a apagar, y después vuelve a prender, y así se queda en las siguientes combinaciones. Y ya de esta manera se comprueba que pues la salida de la tabla de verdad corresponde al circuito mencionado. En la última parte del video, la última indicación es simplificar el circuito que ya habíamos hecho en la segunda parte,
Y aquí la expresión final que nos queda es esta, es x más z. Entonces ponemos la tabla de verdad contando todas las variables que en un principio tiene, solo que en la salida pues solo vamos a considerar la x y la z, y comparamos con la salida del circuito original y vemos que la salida es igual, por lo que la simplificación pues estuvo bien. Aquí tenemos el último circuito, que es la versión, es la simplificación del circuito anterior. Entonces la salida va a ser exactamente la misma, donde al principio no prende, después prende, vuelve a dejar de prender y finalmente se queda prendido. Y con esto se comprueba que pues esta es la versión simplificada, que con las salidas sí corresponden, y con esto acabaría todas las indicaciones que son del examen.